Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones, noche y día. Por esta razón, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Él nos salvó y nos llamó con una vocación santa, no por nuestras obras, sino según su designio y según la gracia que nos dio en Cristo Jesús desde antes de los siglos, la cual se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, que destruyó la muerte e hizo brillar la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. De este Evangelio fui constituido heraldo, apóstol y maestro. Esta es la razón por la que padezco tales cosas, pero no me avergüenzo, porque sé de quién me he fiado, y estoy firmemente persuadido de que tiene poder para velar por mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios. A ti, Señor, levanto mis ojos. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. A ti, Señor, levanto mis ojos. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. A ti, Señor, levanto mis ojos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió, también sin hijos. Lo mismo el tercero, y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús le respondió: no estáis equivocados, por no entender la Escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia, para entender esos propósitos que tienes para con cada uno de nosotros. Es un tiempo determinado, donde quieres manifestar tus regalos y bendiciones, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos la convicción de la Iglesia de los orígenes
acerca de la centralidad de la resurrección de Cristo para la fe cristiana. El cristianismo naciente sentía la necesidad de afirmar y defender su fe en este punto, sobre todo en relación con los saduceos, que no admitían la resurrección. Para eso, los primeros cristianos se apoyaban incluso en las convicciones farisaicas populares, según las cuales Dios resucitaría a los muertos en virtud de la promesa hecha a los antiguos patriarcas, pero también en relación con esta esperanza judía que era muy difundida. La comunidad cristiana percibía la necesidad de corregir ciertas concepciones acerca del modo como nuestros muertos resucitarían. Dentro del pueblo de Israel habían varios grupos. Uno de ellos, los saduceos. Era el grupo de los sacerdotes de las familias más influyentes de Jerusalén y estaban atentos especialmente para que no se modificara en nada la ley de Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, por consiguiente eran aristocráticos y tradicionalistas. El nombre de los saduceos tal vez se deriva de Sadot, un sacerdote que vivió en tiempo de David y Salomón. Niegan que haya resurrección. Según el método rabínico, antes de exponer la pregunta a Jesús, los saduceos introducen una cita escriturística. Es el pasaje que se refiere a la ley del levirato, que aseguraba la conservación de los bienes al interior de la familia del marido en el caso de que éste muriera. En Deuteronomio, capítulo 25, verso 5. En los versículos 20 y 22, la intención de los saduceos tiene la finalidad de mostrar que la fe en la resurrección tiene consecuencias absurdas. Es por eso que comienzan a preguntarle a Jesús: Maestro, Moisés nos escribió que si se muere el hermano de alguno dejando mujer sin hijos, el hermano debe tomar esa mujer para dar descendencia a su hermano. Y colocan el ejemplo que eran 7 hermanos. El primero tomó la mujer, pero murió sin dejar descendencia. El segundo la tomó y murió sin dejar descendencia. Igualmente el tercero, y así, ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos, murió también la mujer. Y aquí lo interesante de la pregunta: en la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les dice que no están en un error precisamente por esto, por no entender la Escritura, ni el poder de Dios. Esta forma en que el Señor les contesta, para ellos es incómoda. Pero el Señor dice una realidad, porque no entienden la Escritura, ni el poder de Dios. Porque se refiere a Dios, al mismo Jesús. Este poder es el fundamento de la autoridad y la supremacía que el Evangelio atribuye a Dios, por consiguiente a Jesús, en la primera y en la segunda discusión. El Señor transmite que cuando resuciten de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, sino que serán como ángeles en los cielos. La referencia a los ángeles, característica de la mentalidad judía, pone en evidencia la diferencia radical de la vida terrestre con respecto a la futura de los cuerpos resucitados. Es el mismo pensamiento que San Pablo expresa en otros términos. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 35 y siguientes. Ya en el verso 26, acerca de los muertos que resucitan, después de haber presentado en el versículo 25 la solución acertada acerca de la cuestión del cómo sucederá la resurrección de los muertos, ahora el Evangelio toca la cuestión fundamental acerca del hecho mismo de la resurrección, apelando siempre a la palabra de Dios. El argumento se basa expresamente en el libro del Éxodo, capítulo 3, verso 6, que presenta la manifestación de Dios a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, aunque allí no se afirma explícitamente que a estos se les prometió la vida después de la muerte, con una consideración más atenta del pasaje en el contexto de toda la Sagrada Escritura. Aparece en forma manifiesta que la comunión profunda entre Dios y los patriarcas se convierte en promesa y fundamento de una vida sin final, como participación en la misma realidad divina. Con esta reflexión de los patriarcas también se une a esa afirmación de la comunidad cristiana como conclusión del pasaje. Cuando habla de la zarza, es un modo de referirse a la visión que Moisés contempló.
Para concluir, en el Nuevo Testamento la fe en la resurrección nace de la experiencia del resucitado. Atañe a Jesucristo y en Él a todos los hombres. Ella se concibe como esa novedad absoluta que Dios reveló al hombre solamente en la resurrección de Jesús, aunque está en continuidad con la espera más profunda del Antiguo Testamento. Para el discípulo, cuya vida es Cristo, la misma muerte viene a ser una ganancia, como lo dice San Pablo, porque mediante ella estará siempre con Cristo y habitará con Él. Este habitar y estar con Cristo para siempre califica la vida nueva de la resurrección. Se afirma que la resurrección no hay que aplazarla a un futuro impreciso y vago. El Señor nos afirma: yo soy la resurrección y la vida, y pone en práctica su palabra, vive ya en Él, y está en el mundo de los resucitados. Algo interesante para reflexionar, y que tiene que hacer eco en nuestra vida, es que estamos destinados a la vida. El ser humano, en todas sus actuaciones fundamentales en la historia, es movido por el problema y por el sentido último de la vida. Él está en la búsqueda de sí mismo y de su propia identidad. Quiere realizarse en todas sus dimensiones, superando las diferentes alienaciones externas e internas. Pero el ansia de una realización personal, integral, queda siempre frustrada por la muerte, que es la tumba de toda esperanza humana. Y tenemos que darnos cuenta que el hombre, por su naturaleza, es un ser limitado, finito, temporal, y que la única forma de encontrar su plenitud es abrir su corazón para dejarse inundar de la gracia de Dios, que lo llevará a ese sentido de la vida, a esa promesa de la vida eterna. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos has llamado por nuestro nombre, por nuestra historia, para descubrir ese sentido de la vida, que nos has dado a través de tu Hijo Jesús el Señor, que llega a nuestro corazón a través de la predicación, para que podamos comprender tus palabras, que nos invitas al amor, al perdón, que nos enseñas a descubrir ese servicio y ayuda a nuestros hermanos. Padre del cielo, tú que has querido contar con la humanidad para realizar este plan salvífico y la humanidad pueda dar pasos firmes de fe, que podamos entender tus palabras, que a través de la oración encontremos esa paz que solamente tú nos puedes dar, y que a la luz del Espíritu Santo nos das esa creatividad, que nos enseñas a enamorarnos de tu palabra, para que podamos ayudar a otros a salir de la oscuridad, de la mentira, del engaño o de algún sentimiento negativo que marcó su historia y que lo ha llevado al rechazo, o de querer iniciar un proyecto, pero sus miedos lo han llevado al fracaso. Abre tu corazón al Señor. En su misma palabra, San Mateo 11:28 nos dirá: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Deja que el Señor entre en tu vida, para que Él pueda sanar tu corazón, que a pesar de esas situaciones negativas, vas a descubrir esos talentos, esos regalos que Dios tiene para ti, y transmitir las bendiciones de Dios a tus hermanos. El Señor te viene a liberar de la esclavitud, de esas cadenas, ataduras, maldiciones que están en tu vida, y que el Señor viene a tocar tu corazón para que puedas ser libre de todo vicio, del alcohol, de la drogadicción, de la pornografía, de los videojuegos, y así poder llevar una vida de santidad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa Francisco, nuestros cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, dirigentes de grupos de oración, para que sepamos transmitir este mensaje que trae vida, que nos hace comprender los designios de Dios. Seguimos unidos en oración por nuestro planeta Tierra, nuestros 5 continentes y sus naciones, para que sea la sangre preciosa de Jesús exterminando todo virus COVID-19 para vencer esta pandemia. Pero el Señor nos llama a la conversión, a renunciar al pecado, a vivir en la libertad de los hijos de Dios, a acercarnos a la Eucaristía, para que Cristo viva en sus corazones y recibir esa paz a través de su palabra, porque son palabras de vida. Oramos por las familias, que son la iglesia doméstica, que a través de esa vivencia de fe, con el corazón transmitirán esas bendiciones a sus hijos,
para que sean hombres y mujeres del mañana, con principios, valores, de amar y respetar la vida. Que oramos por los gobernantes, para que sepan llevar proyectos de ayuda y servicio al necesitado, para salir de esta ruina, de esta crisis económica. Sigo orando por los que están enfermos, por este virus COVID-19, o aquellas personas que sufren de enfermedades en su cuerpo. Pedimos la sangre preciosa de Jesús para que les sane, los bendiga, los libere de toda muerte, que puedan comprender a través de la fe que derramas lluvias de bendiciones a todos los que creen en ti, y que veremos esos milagros, esa sanación, para que muchos puedan proclamar tus maravillas, y que lo imposible es posible. Ahora entrega tu corazón, tu necesidad, tu historia, que en el nombre de Jesús puedes vencer esos miedos, esa incertidumbre, que a través de la oración vas a descubrir la voluntad de Dios, que te lleva a la paz. Hoy pedimos por aquellos que han perdido un ser querido, que no están solos, que con nuestra oración le acompañamos en estos momentos de dolor, y que el Señor les dará la fortaleza para salir adelante. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que el alma de todos nuestros familiares difuntos descanse en la paz del Señor, así sea. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.